Dios nuestro, que llamas hijos tuyos a los que promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, sin la cual es imposible garantizar una paz auténtica y duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Sentados, hijos. Vamos a escuchar con mucha atención esa primera lectura. Ahora, las tribus de Israel van a buscar a David para decirle que quieren que sea su rey. Aunque Saúl dice, gobernaba, pero tú eras el que dirigías a nuestro pueblo. Ellos mismos buscarán pues a David para elegirlo rey. Escuchen. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Contará con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará a mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos, su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús:
este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso nos echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Vamos a ver la relación que existe entre la primera lectura con el Santo Evangelio. Escuchamos en la primera lectura cómo fueron con David las tribus de Israel y fueron a ver a David, que era de la tribu de Judá. Hemos dicho que por eso se les llama judíos, porque Cristo como hombre es judío, porque viene precisamente de la tribu de Judá. Judá es el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. Así de que tuvo 12 hijos Jacob, y de esos 12 hijos se casaron, tuvieron su descendencia, y de ahí vino la formación de las 12 tribus de Israel. Así de que de la tribu de Judá es donde va a venir la descendencia del Mesías, que es Cristo Jesús. Por eso David, que será rey de Israel, es el que de ahí vendrá toda esa descendencia para poder de ahí formarse, continuar el pueblo de Israel, y de ahí nacería el Mesías, porque José será de la tribu de Judá. Fueron ellos a pedirle que fuera su rey. Muy bien. Saúl ha gobernado, pero tú eres el que lo has guiado, por eso queremos que sea nuestro rey. Y lo ungieron como rey de Israel los ancianos de las tribus. Los ancianos no eran tanto gente anciana, sino se les llamaba ancianos por la experiencia del encuentro con Dios. Su experiencia en relación con Dios eran los jefes de las tribus de Israel. Ellos pues lo eligieron a David, y David tomó sus hombres, dice que fue a Jerusalén para poder atacar a los jebuseos, que existían allí, una tribu que se había apoderado de entrar a Jerusalén. Y llegando allá dice que lo rechazaron. Hasta los ciegos, los cojos te rechazan, nadie te quiere, David. Quiero que veamos bien cómo lo que quiere presentar la Sagrada Escritura es precisamente que unos a aceptar a David y otros a rechazarlo. Lo mismo pasó con Cristo Jesús. Unos a aceptarlo y otros a rechazarlo. Él dice pues que se enfrentó a ellos, adquirió la valentía de todo un guerrero, se enfrentó a ellos y les ganó la batalla. Nos dice que duró 40 años en el poder. Después de David vendrá su hijo Salomón y durará otros 40 años como rey en el pueblo de Israel. Pero veamos a David. David fue creciendo y se convirtió en un rey poderoso, pero porque hacía las cosas como Dios quería, porque era un hombre que siempre escuchaba la voluntad de Dios. De manera que, aunque tuvo sus errores, tuvo sus grandes defectos, pero siempre se arrepintió. No olvidemos que de los 150 salmos que existen en las Sagradas Escrituras, 150 salmos, la mayoría de los salmos se le atribuyen al rey David, porque él le gustaba la música, se inspiraba, y en los momentos de tristeza, de derrota, de desgracia, de alegría y demás triunfos de Israel, él empezaba a darle gracias a Dios y escribía los salmos. Por eso los salmos son una alabanza a Dios
un poder agradecerle a Dios. Así se ponía a escribir él. Había una derrota y manifestaba su tristeza. Y allá expresaba su equivocación o la equivocación del pueblo. Entonces no olvidemos esto para que veamos lo que hizo David, lo que fue aparte de un gran rey de Israel, pero fue un hombre pues que Dios le concedió esa gracia de poder escribir gran parte de los salmos, pero inspirado, lleno del Espíritu Santo, para poder ser agradecido con Dios. Viendo pues la figura de David, vayamos al Evangelio. Y el Evangelio nos presenta a Cristo lo mismo. ¿Qué presenta? Quienes no lo quieren. Pero vean cómo lo van a atacar. Cuando a una persona se le quiere echar abajo su plan, hay que inventar lo que se pueda, aunque digamos tonterías. Eso es lo que pasa con el hombre. Dice tonterías con tal de echarle tierra al otro, de estropearle su trabajo y demás. Y cosas que se contradicen, cosas que no tienen fundamento y demás. Tan así es que dicen que Cristo expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Son cosas tontas, bobas. Si eso lo dicen ellos, es precisamente para decirle a la gente, no vayas con él. No vayas con él porque lo que hace él es eso. Y entonces la gente se atemorizaba, tenía miedo y ya no se acercaba a Cristo. Y Cristo les dice, ¿eso están pensando? Muy bien, a ver, vengan para acá. El mismo Dios se da cuenta de lo que están pensando y les habla. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Todo reino dividido va a la quiebra. Cuando Cristo habla de eso a ellos, a los líderes religiosos, les quiere decir, es que ustedes están mal, entiéndanlo. Lo que están haciendo ese es su problema personal. Solamente están buscando pretextos para poder contradecir el plan de salvación de Dios. Pero ustedes tienen un problema muy grave, su división interior. Aparentan hacer el bien, pero en realidad por dentro se dejan guiar por el mal. Ustedes son los que están atados a Satanás. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Una familia que está dividida va a la quiebra, se hunde por estar divididos. Todo reino va a la quiebra por estar dividido. Y dice, si Satanás entonces está dividido, su reino ya llegó a su fin. Cuando Cristo habla de estas cosas, lo que Cristo quiere que entiendan es, por eso existe lo que existe, porque viven siempre en una actitud de egoísmo, de división, porque siempre están en contra de las cosas de Dios y siempre se van a lo fácil, a su propia conveniencia. ¿Por qué atacaban a Cristo Jesús? Aquellos líderes lo atacaban a Cristo por conveniencia, porque Cristo descubría sus falsedades y de alguna manera las actitudes que tenían, esos eran sus intereses, les movía el tapete. Y Cristo llegó a descubrir toda la falsedad, la mentira en la que vivían, y eso les molestaba a ellos, que venga a descubrirnos todo, que venga a echarnos a perder lo que tenemos. Cristo vino a denunciar la verdad, a denunciar las injusticias y hablar con la verdad. Y hablar con la verdad no les gusta a todos. Por eso cuando se habla de la verdad, cuando se denuncian las injusticias, el que sale perjudicado siempre se lanza a atacar. ¿Por qué atacaban a Cristo? Por eso mismo. Ese es el problema. Y ese es negar, es ir en contra, decir, ese qué puede hacer, ese no puede hacer nada, ese está mal. Por eso entiendan una cosa, ¿cómo termina el Evangelio? Dice Cristo, a todo aquel que blasfeme y que cometa pecado, todo se le contra el Hijo del Hombre, se le va a perdonar todo se le va a perdonar. Claro, si se arrepiente, pero dice, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo es reo de muerte, es un pecado eterno, eso no se perdona. Y preguntarán, ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es esto, escuchen. Si Cristo expulsaba demonios, si Cristo curaba a las personas, Cristo perdonaba los pecados. Primero les perdonaba sus pecados y luego los curaba físicamente al que lo requería. El pecado contra el Espíritu Santo es el decir que Dios no puede perdonar los pecados. Y esta actitud que tuvieron ellos para con Cristo era eso. Ese no puede perdonar los pecados, porque ese tiene el poder de Satanás, no el poder de Dios.
Era esa la actitud que tenían para con Cristo Jesús. Negar que Él pudiera perdonar los pecados. Es Dios. Es el Dios hecho hombre. A ellos no les importaba eso. Solamente ellos vieron a un hombre. Nunca quisieron ver a ese Dios hecho hombre, a Cristo Jesús. Por eso entendamos bien que la actitud de ellos era una división, estaban ante todo divididos, pero en su propio interior. Ese era el problema. El problema es eso, es la actitud de soberbia, el problema que ellos mismos peleaban consigo mismos en el bien y el mal. Y ellos sabían que estaban mal, pero les gustaba aparentar que estaban bien. Por eso era la lucha interna. Y Cristo dice: están divididos ustedes, pero por dentro ustedes saben que están mal, aparentan hacer el bien y no es cierto. Siempre aparentaban esos líderes religiosos hacer el bien. El problema era que en el fondo era otra la actitud, el daño, su conveniencia a vivir mal. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero ahí estaban, molestando a Cristo Jesús. Por eso entendamos bien que cuando alguien quiere provocar un problema a otra persona, inventa tontería y media, dice cosas que no tienen ningún fundamento. Por eso Cristo les explicó: pues, ¿cómo van a entender eso? ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Cómo que Satanás está dividido? Si está dividido, va a ir a la quiebra, su fin ha llegado. ¿Por qué dicen cosas que no tienen sentido? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué dicen cosas falsas? Porque tienen el problema ustedes dentro. El problema está en ustedes mismos. Hay un conflicto interno en ustedes como personas. No se deciden hacer el bien, siempre aparentar haciendo el bien, pero en el fondo hacen mal. Por eso les molestaba que Cristo llegara a descubrirles todos sus errores, el curar a los enfermos, que ellos inventaban otras tonterías. ¿Qué podemos hacer hoy para nosotros en lo que nos presenta el mismo Evangelio y la misma palabra de Dios? Bien, que entendamos bien que mientras unos aceptaban a Cristo, otros lo rechazaban, pero por su conveniencia, por no querer cambiar de vida, porque Cristo les movió el tapete a sus intereses de mediocridad, de hipocresía y de apariencia. Por eso el que quiere vivir en una apariencia siempre va a inventar tonterías y a decir una cosa por otra, porque no le gusta que le corrijan, no le gusta que nadie le diga en qué está mal en su propia vida, y va a inventar cosas sin fundamento. No tienen razón de existir. Pensemos pues en eso. Si alguien en un momento determinado, cuando se le exhorta a cambiar de vida y no lo hace y empieza a difamar al otro, ese es su problema. Aquí aprendamos una cosa muy importante. Fijémonos bien cómo podemos conocer a la otra persona. Si nosotros vemos los defectos, los errores que comete la otra persona, y cuando alguien le invita a corregirse de más, y empieza a difamar eso, a esa persona, a la que le ha corregido, la ha invitado a que se corrija, y la empieza a difamar a todo el mundo, es un conflicto que tiene personal, es un problema muy personal, y esa persona necesita ayuda. Así proyecta su malestar, el querer aferrarse a sus ideas y caprichos y no aceptar ninguna corrección, y más aún el empezar a juzgar a los demás y a difamar al otro que le ha corregido. Eso manifiesta un problema muy profundo de división, que sí está mal en su propio interior. Es fácil que así proyecta su error. Es fácil la persona que difama trae un problema interno. Fíjense bien en eso. Todo aquel que se dedica a difamar a otros, su problema está por dentro. Él es el del problema. Así proyecta lo que trae dentro. Su negatividad siempre achacarse a los demás. ¿Qué fue lo que pasó con los líderes religiosos
del pueblo judío. Esa era la actitud que tenían para con Cristo. Siempre quererle contradecir cuando el problema era en ellos. Por eso Cristo les dice, un reino dividido va a la tierra. Ellos están divididos en su propio interior. Tarde que temprano van a caer. Y fácilmente caían. ¿Y cómo caían? Cuando Cristo aparecía con la verdad y ellos, la gente que le escuchaba a Cristo, comparaba lo que decían ellos y lo que decía Cristo y miraban cómo en realidad Cristo tenía la verdad y ellos habían mentido. Todo va apareciendo poco a poco y todo va cayendo poco a poco. Por eso, por más que una persona niegue y no acepte la verdad, ese es su problema. Por eso Cristo habló acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El negar que Dios pueda perdonar los pecados. El poder aceptar la voluntad de Dios. El no quererse dejar salvar por el mismo Dios. Ese es el problema. El pecado del hombre, en cuanto a ir a su condenación, es que no acepta la salvación, no acepta corregirse, sigue en sus propios errores, sigue en su propio pecado y no permite la ayuda de Dios. Y cuando el hombre no se deja ayudar, solo se hunde, solo fracasa, solo se condena. Nadie condena a nadie. Solo con su propia vida y sus actos, la persona misma se condena. Cuando rechaza el cambiar de vida, la voluntad de Dios, y así camina en su propia vida, en el daño, solo se condena porque nunca quiso aceptar que Dios le podía ayudar, que Dios lo podía curar. Eso es lo que aprendemos hoy. Pónganse de